Estoy aquí con Osvaldo Agudo, que nos va a decir qué logró en su empresa de mantenimiento después de haber automatizado toda su operación e implementado una cultura de procesos. Este es Process Master Show, primera edición, y vamos a estar hablando sobre cómo hacer que tu empresa de mantenimiento, con técnicos subcontratados, con procesos de servicio, etcétera, fluyan bien, fluyan adecuadamente, no se te escapen las cobranzas y un montón de cosas más. Así que quédense porque este episodio les va a encantar. Ok, estamos aquí con Osvaldo Agudo, donde nos va a platicar qué rayos logró implementando una cultura de procesos correctamente a través de GIST y a través de la estrategia que seguimos con muchas empresas. Ahora, pues bienvenido Osvaldo, gracias por acceder a tener esta presencia en este Process Master Show que apenas estamos lanzando. Y pues quisiera que te presentaras, que platicaras súper brevemente qué es lo que hace tu empresa y por qué rayos necesitabas estructurarla mejor. Hola, soy Osvaldo Agudo, soy director en Más Mantenimiento aquí en Guadalajara, México, y aquí nos enfocamos a brindar servicio de mantenimiento integral, temas de electricidad, fontanería, aire acondicionado, tinacos, cisternas y con garantía. O sea, si te entiendo bien, entonces lo que hacen ustedes es, yo, dueño de casa, dueño de negocio, o simplemente cualquier persona que tenga algún tema con mi aire acondicionado, con mi cisterna, con mis tuberías, con mis baños, yo les llamo a ustedes y tú mandas a un técnico para que lo corrija y pues por lo que sé es a veces hasta en cuestión de horas, ¿no? Sí, así es, lo que nosotros intentamos es que el servicio sea lo antes posible, ya dependiendo de la ubicación de tu domicilio, de dónde está el técnico, tratamos de que el técnico esté contigo en 1 o 2 horas y bueno, al final el proceso es que el técnico va, revisa, te da un precio, una cotización en base a su diagnóstico, si tú aceptas trabajamos y al finalizar se concluye el servicio. Primero que nada, yo cuando te conocí tenías una situación que resolver muy clara, donde pues necesitabas que tus operaciones fluyeran de una manera más rápida, controlada, etcétera, etcétera. Y tenías un contexto en donde te tomaba mucho tiempo la operación porque estabas en el Excelazo. Y bueno, me gustaría que me platicaras de cómo era ese escenario, o sea, qué te frustraba, qué te tomaba mucho tiempo y cómo hacía que tu equipo y tú fueran improductivos por lo que dijeras, ya no puedo seguir así. Sí, al final, digo, como cualquier negocio que va creciendo, empezamos con el Excel, nos empezó a funcionar y conforme fuimos avanzando y la cantidad de servicios técnicos, personal que está trabajando con nosotros empezó a crecer, nos empezamos a ver con una cantidad de información que era tan complicada tener en el Excel que todo el equipo, porque al final al principio era una persona que se encargaba, entonces esta información la tenía él, luego eran 2, luego eran 3, luego eran 4 personas y poder compartir la información entre ellos era un completo caos. Hola, mi nombre es Daniel de Más Mantenimiento. Básicamente me encargo yo del primer contacto con el cliente a través de Excel. Era muy pesado, porque era corroborar dato por dato. Hola, yo soy Jorge de Más Mantenimiento. Yo me encargo de las operaciones. Antes sí era muy pesado porque utilizábamos los mismos un Excel, pero ese Excel teníamos que actualizarlo al mismo tiempo, esperarnos a que cargara y a veces no coincidían los datos con el contacto o con el teléfono del cliente. Hola, yo soy Carlos, trabajo aquí en Más Mantenimiento. Yo me encargo de hacer sobre todo lo que es las cotizaciones, darle seguimiento a cotización. Tenía en otro que sería Excel, era un poco más complicado ya que tenía que yo buscar al cliente, checar su número, irme a otro programa y de ahí ya darle el seguimiento. Ok, ¿y cuándo fue el punto en donde dijiste, a su madre, ya no puedo seguir así? O sea, neta, si sigo operando de esta manera, no voy a poder lograr esto, esto y esto que tengo previsto. Y además quiero deshacerme de esto y esto y estas sensaciones. Llegó el punto en el que ya la información era muy complicada, a mí me demandaba demasiado tiempo, era demasiado trabajo, me estaba enfocando en cosas que yo no quería enfocarme aquí en el negocio y bueno, no sé, era demasiada talacha. Todo el tiempo era andar cuadrando información y todo el tiempo era estarme, acuérdate de este cliente y ya le cobraron a él y si yo no me acordaba, si yo no lo tenía aquí en mente, si yo no lo tenía en mis notitas así en la computadora, muchas veces se perdía la información. Entonces dije, yo ya no puedo continuar así, me di a la tarea de buscar compañías que se dedicaran a prestar ese tipo de servicio, di con GIST. El resto es historia, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, justamente es lo que quisiera preguntarte. Cuando viste GIS por primera vez, ¿qué pensaste? Dijiste, esto es otro vendedor de humos, quién sabe si me va a dar para mí. A lo mejor mi operación es muy específica y no sé si se ajuste a lo que yo quiero. O sea, ¿cuál fue tu primera impresión? Fíjate que le das muy al clavo en por qué me convencí con GIST, porque antes de ustedes platiqué con otras 10 empresas y antes de eso el tener un Excel que me habían diseñado para poder yo llevar mi información, que se volvió muy complicado, que ya me quedó muy corto. Y con esa experiencia que tuve yo con esta otra empresa que me hizo las macros en Excel, mi temor justamente es ese, ¿no? Que sí va a ser lo que yo busco, que me va a mostrar las métricas que estoy buscando, el resto que yo estoy buscando, que me va a poner la información a todos mis usuarios, lo que tienen que ver.
Y eso es justo mucho lo que me preocupaba. Más aparte, mi negocio necesita estar como combinado con temas administrativos, temas de comisiones por servicios realizados y demás. Entonces, RPs como Sidos, como, no sé, Monday o alguna de ese tipo de software, no me funcionaban a mí porque no hacían exactamente lo que yo busco. Entonces, cuando me entero de ustedes, que platico contigo, que me dices, ¿sabes qué? Se puede lograr, está a la medida, pues obviamente me dio muchísimo miedo porque al final lo complicado de esto, y se lo digo a cualquier persona que está pensando en contratar, es no decir sí, vente, sí te contrato, listo, mañana tengo mi usuario en Gist, no, es aplicarlo, es trabajar, es desarrollarlo. Y eso es al final lo que me daba miedo, ¿no? Invertirle 2, 3, 4 meses, lo que costara o el tiempo que nos llevara a dejar esto al 100 terminado y que al final del día no funcionara, ¿no? Entonces a mí el tiempo es lo que más me daba miedo. Al final, con las pruebas que ustedes me mostraron, con la información que ustedes me mostraron, con lo que ya tienen o que estaban haciendo en ese momento, me convencí que sí podíamos lograr algo. Y digo, y al final, fácil no fue, no vas a dejar mentir. De hecho, tenemos trabajando ya 2 años y al día de hoy seguimos implementando y haciendo cosas nuevas. Pero al final del proyecto, vamos a llamarle de la etapa 1, cuando lo terminamos y lo lanzamos, creo que al final, no me vas a dejar mentir, David, los dos quedamos muy contentos del resultado. Yo al final estoy muy contento con lo que logramos. Y hoy en día, después de un año trabajando, año y cacho trabajando, como que ya se te hace fácil todo lo que logramos y todo lo que tenemos y das por sentado que así tiene que ser, ¿no? Pero al final fue un trabajo gigantesco, enorme, súper valió la pena. La verdad es que estoy muy contento y lo que más me gusta también es que día con día surgen cuestiones nuevas, cuestiones que podemos aplicar. Ahora con todo eso que se viene de la inteligencia artificial, creo que hay mucho jugo que sacarle todavía a Gist. No, y la verdad es que yo te agradezco mucho esa confianza. Tuve la fortuna de estar con Osvaldo justo antes de que contratara a Gist y de venir y decirle, oye, así funciona, así se puede, esto y lo otro. Y me acuerdo que me expresaste el miedo de, es que mi operación es súper específica. Neta, necesito que me garantices que sí se puede acoplar a lo que pues nosotros hacemos, ¿no? Que es pues muy, muy único de nuestro giro, nuestro nicho, lo que sea, ¿no? Entonces, pues, gracias por esa confianza, que también, como dices, no pasa con facilidad, pero siendo realistas, ¿qué resultado bueno en la vida llega con facilidad, ¿no? O que valga la pena. Pero a fin de cuentas, el punto que me da mucho gusto de ahora verte y estar pudiendo tener esta conversación es de que hayas cumplido tu objetivo de salir de esa esclavitud del tecleo. Y que, siendo realistas, dime si no, como director, tu tiempo debe estar en cosas más importantes, ¿no? En pensar en nuevas estrategias, en meter más marketing, en cosas que van a hacer que gire la bolita más rápido del negocio, que no necesariamente sea pues, el tecleo en Excel, que es muy esclavizante, ¿no? Bueno, tú cuando entraste a Gist tenías una meta concreta. Me recuerdo que me dijiste varios puntos. Quiero poder segmentar entre tal área y tal área. Quiero que podamos hacer esto y esto y esto. Me gustaría que tú lo repasaras aquí como de, a ver, hace un par de años que empezamos a trabajar juntos, que tú digas, ¿cuáles eran tus metas en ese momento? ¿Qué objetivos tenías y por qué querías dar el paso de tecnificarte? Al final el paso número 1 era poder tener toda la misma información en el mismo lugar, que todos la podemos ver al mismo tiempo y todos poderla manipular. Digo, todos me refiero cada quien en su área, que el proceso te lleva a lo que te corresponde hacer. Y bueno, eso era esencial para mí, poder que a la misma orden de trabajo la pudiera ver la persona de atención a clientes para dar seguimiento al cliente, para atenderle cualquier cuestión, pero que también operaciones pudieran manipular esa información, tanto como terminar el servicio, que ya se cobró, que ya se quedó satisfecho el cliente, poderle mandar una encuesta de satisfacción y que todo esté en el mismo lugar, para mí era fundamental, ¿no? Ese fue nuestro primer paso, lo pudimos lograr. El paso número 2 era poder dividir las áreas, porque antes, también en este crecimiento que empezamos a tener, como te decía al principio, pues al principio era una persona que hacía todo, ¿no? Que contestaba la llamada, que mandaba al técnico, que hacía la cotización, y luego pues hicimos departamentos, un departamento de atención a clientes, un departamento de operaciones, un departamento de administración. Entonces también ese era el paso importante, o uno de los pasos importantes que estamos aquí en Gist, ¿no? Poder separar las áreas con permisos. A mí me corresponde hacer esto, este proceso, yo llego hasta aquí como atención, ahora se lo paso a mi compañero de operaciones, pero al final todos viendo la misma información. Ahora, es una pregunta que incluso nunca te he hecho de manera personal, pero es, ¿qué fue lo que viste en nosotros y por lo que dijiste, órale, voy a apostar por ustedes? Al final me convenció mucho varias cosas.
Una, que el trato fuera contigo. Creo que eso fue lo que más me convenció, que al final la persona que es la cara del negocio, la persona con la que tienes la negociación, es la persona con la que llevas el seguimiento, ¿no? Entonces, y pues tú eres una persona que conoce mucho del tema, entonces a mí me diste la tranquilidad, la confianza de que lo que yo buscaba, sí lo vamos a poder conseguir, ¿no? Porque luego hay otros lugares que, no, pues te paso con Juanito y te paso con fulano y ya no tiene no tiene el mismo punch, el mismo conocimiento, o al no ser a lo mejor el dueño del negocio, pues tampoco le mete la misma enjundia, que bueno, en este caso tú, ¿no? Y el segundo, que también me convenció muchísimo, es que ustedes se dedican a empresas de instalaciones, empresas de servicios, y eso también me hizo mucho clic, ¿no? Yo cuando escuché que era un software para empresas de servicios, dije, a ver, pues a mí esto me suena muchísimo y complementa lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que yo necesitaba, aparte de poder llevar un control, también un tema administrativo, un tema de comisiones, de cómo están mis técnicos, de poder medirlos y demás, y poderlo tener todo en una sola plataforma fue también lo que se me hizo a mí súper importante. Quisiera nada más hacer aquí énfasis en algo por los que estén viendo este video, que sobre tu operación, o sea, tu equipo de trabajo no operan todos en una oficina, ¿no? O sea, tienes personas pues que van con el cliente, hacen el servicio, el mantenimiento, lo que sea que tengan que hacer, y no es como que tú estés ni siquiera viéndolos, porque además sé que trabajas en varias ciudades. Entonces, ¿qué retos operativos implicaba esto y pues cómo fue que ahora ya lo tienes un poco más visible y controlado? Sí, al tener técnicos en campo que también no los puede estar vigilando, también fue un gran reto. Primero tenemos aquí en Guadalajara, luego abrimos más sucursales, abrimos Querétaro y Monterrey, pero el hecho de empezar en Guadalajara y empezar a ver cómo era el mecanismo de cómo se reportaba el técnico, cómo cuadramos la información con GIST, nos empezó a permitir o a darnos este lujo de poder operar también a la distancia en otras ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque al final con la aplicación podemos tomar fotos, hacer un reporte fotográfico. ¿Qué procesos tienes tú corriendo en GIST, si los pudieras numerar? A ver, tenemos el de ticket de servicio, o sea, cuando entra una llamada se genera un orden de trabajo, tenemos uno de cotizaciones, tenemos uno de mandar materiales, tenemos uno de recibir pagos, tenemos uno de cuestiones administrativas como gastos fijos, que el pago de renta y demás, tenemos el de ingresos, tenemos alta de técnicos, sí, tenemos dashboards en los que analizamos cuántas llamadas llevamos, cuántas conversiones hemos tenido, tenemos un ranking semanal de la actividad literal por semana de que ese técnico cuántos servicios lleva, cuánto lleva vendido, si tuvo garantías, si tuvo cancelaciones, también de esta manera para poderlos medir y evaluarlos y hasta generar cierta competencia entre ellos. Ahora, ya repasamos en que tenías una situación de mucho tecleo y demás. Tu objetivo era seccionar las áreas para que avanzar más rápido, tener la información en un solo lugar y todo eso. Pero ¿eso para qué? O sea, ¿tú cuál era la tirada con el negocio en el sentido de crecimiento? O sea, ¿querías poderte liberar en qué sentido para poder avanzar hacia el siguiente paso? ¿Y cuál es ese siguiente paso? En un inicio el primer paso fue sí quitarnos tiempo para también poder atacar ciertas áreas que son muy importantes para nosotros, como es la calidad, la atención al cliente, el seguimiento, y al quitar tanta talacha nos dio oportunidad a mí y al equipo a enfocarnos en esos pequeños detalles, ¿no? Que al final creo que esos detalles son los que hacen la gran diferencia y a lo mejor los que también todos los días nos esforzamos de que sea una gran experiencia para el cliente, pues justo eso, ¿no? Que darle una buena atención telefónica, estar al pendiente de las cotizaciones, que el técnico llegue puntual. Entonces, como que todos, en primera instancia fue eso, ¿no? Poder lograr desatorarnos de tanta información y tanta, que el Excel de acá, que el Excel de allá, para enfocarnos en dar un excelente servicio. Ahora, en otras etapas, ya más bien queremos, lo platicamos hace rato, ¿no? El tema de meter integraciones con IA. A lo mejor para el tema de la contratación, ¿no? Constantemente estamos buscando técnicos para siempre tener siempre estar mejorando, ¿no? Siempre buscar a técnicos mejor capacitados, técnicos que puedan dar un mejor servicio. Entonces tenemos también un gran reto con esta contratación, con estas contrataciones más bien. Entonces GIS también puede ser una gran herramienta para poder automatizar todo este proceso de contratación. Y luego al final
después de todo esto de concentrarnos en hacer bien las cosas y de eficientar los procesos y la garantía al cliente, la satisfacción del cliente, ya sigue escalar el negocio. ¿Hacia dónde? ¿Qué otros canales de marketing vamos a utilizar? ¿Qué otras ciudades podemos abrir? ¿Qué otros métodos podemos hacer para tanto poder conseguir más clientes, para dar un mejor servicio aún, para extender a lo mejor nuestras gamas de servicios, empezar a brindar otro tipo de servicios? Aunque sea un tema de fontanería, hay temas que de repente también ya son más complejos, más complicados. Entonces también es buscar por dónde hacer más negocio con más tiempo. Ok, esta es una pregunta muy interesante. En tu operación, en el formato pasado de tu operación, como dices, mucha talacha manual, ¿qué porcentaje de tu día se iba en talacha manual antes versus ahora que tienes una cultura de procesos implementada en tu empresa? Yo creo que se me iba todo el día, porque si no era que el seguimiento y acuérdate que cóbrale y el servicio que pasó con luego también es hacer cuentas, o sea, porque también de todos los técnicos es cómo quedó esto. A ver, son 15, 20 técnicos en los cuales hay que también llevar un control de cuánto servicio hiciste para también poderlos puntuar, también poderlos premiar. Entonces todo el día era sacar cuentas y que manda y que quita y pon. Y hoy en día la verdad es que el negocio está con los procesos que tenemos y el equipo cómo los desarrolla, el negocio en ese aspecto corre solo. Súper bien. Entonces, operativamente hablando, en este momento, ¿tú podrías un día no ir a la oficina? ¿Y considerarías que hay cosas que se atorarían en la operación diaria? Podría sin ningún problema no ir a la oficina. Creo que en cuanto al tema de lo que conlleva la atención del servicio a término del servicio, el equipo lo hace completamente solo. ¿Y antes cómo era? O sea, entonces te hablaban para cada cosita o ¿dónde quedó este comprobante? Y tenías que estar ahí como que... Antes literal era un cuello de botella en el que todo tenía que pasar por mí. Todo dependía de que si ya lo terminé, que si no, que si sí. Y al final también, mucho de lo que me quitaba el tiempo era corroborar que estuviera bien. Porque pues al final, pues uno confía, pero al final todo el mundo nos podemos equivocar. Pero aquí al equivocarte implica dinero, ¿no? Entonces, mucho de mi trabajo era literal cotejar y tener una mejor memoria, ¿no? Decir, oye, a ver, sí quedó, sí está. Oye, a ver, este otro cliente no está, ¿qué pasó con él? Y tratar de ver qué pasó, ¿no? No, pues que sabes que se borró del Excel por X o Y. Entonces, justo mucho eso era mi trabajo, ¿no? Cotejar que la información sí estuviera bien. Es una labor titánica, ¿estás de acuerdo? O sea, la mayor parte de tu día se iba en cosas que en este momento ya ni siquiera existen o son relevantes, ¿no? En temas de cotejar y pasar y copiar y pegar y etcétera, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando al chas, 100% real. Desde el inicio te dije, aquí no me gustan cosas maquilladas. O sea, tú, Osvaldo, más mantenimiento, ¿verían otra forma de operar? ¿Volverías a la forma de gestión pasada? Si no, ¿por qué? Definitivamente no. Y otro canal o otra empresa que me dé lo que en verdad tengo con ustedes, dudo mucho que lo exista. O sea, creo que ustedes pudieron lograr poder moldear todos tus procesos tan completos. Al final, cada negocio tiene sus maneras de operar y que yo hago esto y eso diferente y yo hago esto así asado. Y eso es lo complicado, ¿no? Y ustedes tienen esa habilidad de poder hacer cada proceso para hacer lo que tú quieres en verdad. Que si esto, que si con material, que si con IVA, que si con la comisión, que si no sé cuánto. Entonces, definitivamente no regresará nunca a como estábamos antes. Y para contestarte, estoy muy contento con esto que tenemos en GIST. En pocas palabras, ¿tú dirías que todo empresario debería aspirar a tener una cultura de procesos que fluya sin él? Sí, no, ¿por qué? Sí, definitivamente sí. Creo que al final cada dueño de negocio sabe el reto que es tener un negocio, lo complejo y lo complicado que es. Y al final lo que buscamos es tiempo para poder seguir siendo creativos, tratar de implementar cuestiones y no se puede lograr si al final tú no tienes un proceso en el cual se tenga que seguir cada paso para poder deslindarte de esas operaciones o de esa talacha día con día, ¿no? Vamos a estar ahorita platicando de los pasos que seguimos para lograr ese resultado, porque tú bien lo decías, no pasa por magia. Está lejos de ser algo que pase por casualidad o que pase con, le pico un botón y ya toda mi empresa se estructuró. O sea, hay horas de trabajo ahí.
Pero mi pregunta para ti concreta en este sentido es, y me gustaría que lo platicaras abiertamente, es cada minuto que le invertiste a estar revisando los procesos, estar viendo que si le mandaba bien la tarea o no, analizando a ver cómo debe ser el paso 1, cómo debe ser el paso 2, etcétera. ¿Se paga? O sea, ¿vale la pena esa labor titánica de sentarte? Porque muchos dueños de negocio están ciclados en esta rueda del hámster de es que tengo mucho trabajo todo el día y fuegos que apagar y bomberazos y ya me hablaron de esta instalación y de este técnico y de este X, oye, ¿no? Y nunca se dan la tarea de sentarse a estructurar pues, correctamente sus empresas. ¿Dirías que vale la pena? Si no, ¿en qué medida? Sí, creo que definitivamente se paga todo este esfuerzo, todo ese trabajo que hicimos, porque como bien mencionas, no fue de la noche a mañana con un botón ya estaba la empresa estructurada como yo quería. Y al final creo que es un sí o sí para poder crecer, ¿no? Porque al final, sí es negocio, sí tenía negocio, pero estaba topando con techo, ¿no? A lo mejor el tema de organizar Querétaro, organizar Monterrey, no hubiera sido posible, ¿no? Próximamente quiero abrir Ciudad de México, abrir otras ciudades, y no lo pudiera hacer si no tuviera todos estos procesos ya estructurados y con un guión de cómo se tienen que hacer. Entonces sí, al final es fundamental poder tener los procesos para que tú también puedas tener el tiempo para poder crecer el negocio. Porque han sido pues meses de trabajo, varios proyectos, nada más para que sepan los que están viendo esto, Osvaldo ha confiado en nosotros en varias ocasiones donde ha invertido en su crecimiento, en su desarrollo y ha apostado por tener una verdadera cultura donde se avance sin talacha porque diario te acuerdas, ¿no? Que me hablas y oye, ahora ya vi que se puede hacer esto con WhatsApp porque acaban de lanzar WhatsApp en Gist, entonces ahora quiero que se integre esto y esto y esto y se van agregando cosas, ¿no? Entonces voy a repasar como rápidamente, también me gustaría que fuera como interactivo, donde tú me platiques en cada fase como qué insights descubriste de tu proceso y qué insights descubriste que al estructurarlo mejor podían simplemente fluir mejor, estar más a gusto, que el equipo estuviera más tranquilo, etcétera. Entonces, bueno, recapitulando súper rápido empezamos mapeando el proceso de servicio. ¿Recuerdas? O sea, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, donde la mayoría de los pasos se pensaban o se tanteaban simples, en el sentido de, recibo la llamada, se asigna el técnico, se cobra, no se cobra, y terminamos. O sea, dirías, son 4 pasos, ¿no? Ahorita vamos a mostrar un calibre de un proceso. Por temas de confidencialidad no podemos mostrar exactamente el proceso de Osvaldo, pero lo que vamos a hacer es mostrar algo que les dé una idea de cómo es que se ve su proceso, que no son 4 pasos nada más. O sea, estás hablando de que, estás hablando de que ya cuando te vas desmenuzando, te vas dando cuenta de que, oye, ¿qué pasa? Me llega la solicitud, pero ¿qué pasa si era alguien que no está calificado? O sea, es un prospecto que me llamó buscando pan, o sea, yo no vendo pan. Entonces, o otro que, oye, sí le llamé, pero se lo ofrecí y no lo quiso. Hay otro que sí lo quiso, hay otro que me pidió que le cotizara. Entonces, van empezando a surgir variantes naturales del proceso, donde eso implica que reacomodes el proceso y reacomodes. Y en ese camino, a fin de cuentas, no es como que, y no es nuestro objetivo llegar y, aquí está el software, ya tu estructura, pues ya debe funcionar así, sino que es parte también de descubrir cómo funciona mejor, porque ni siquiera tú, ni siquiera yo tenemos la respuesta hasta que lo topamos con la realidad y te das cuenta de que el proceso fluye mejor en la medida en la que cumple con la realidad, ¿sí? Pero que hace que esa realidad sea una nueva realidad más eficiente. Entonces recuerdo que mapeamos el proceso de servicio, hicimos un montón de conexiones con Zapier, ¿te acuerdas de ese montón de conexiones con Zapier, con Google Sheets, que fue una lata? Al inicio sonaba buena idea, siendo realistas, donde conectábamos Gist, literalmente para los que están viendo esto, sepan que hicimos un ERP completamente, con todas las funciones administrativas, el flujo de caja, los ingresos, los egresos, y 1000 cosas con Gist, Zapier y Google Sheets. Y fue una labor titánica. Sí. Todos los procesos mapeados así, de esa forma. Ahora, sonaba bien en el sentido de que, pues claro, Google Sheets te daba la flexibilidad de tener formulaciones gráficas y un montón de cosas. Pero cuando ya agregamos formulaciones gráficas y todo eso en Gist, fue como que, entonces, ¿por qué rayos estoy haciéndolo en Google Sheets y Zapier? Además, empezaron a hacer demasiadas transacciones y todas esas transacciones se saturaba Zapier, se saturaba la API. Eran, yo creo que miles de transacciones al día en sentido de llamadas hacia Google Sheets. Y pues había cosas que no se pasaban y el tema ahí fue, oye, pues, ¿por qué tendría que volver a cotejar si por eso me salí del Excel, no? Entonces ahí fue donde dijimos, no, creo que no va por aquí. Esto especialmente para los que planean hacer una integración muy sofisticada con demasiadas conexiones entre softwares, no es lo más
adecuado cuando hay mucha operación, o sea, muchas transacciones por minuto, por día, etcétera. Y bueno, de ahí, ¿qué hicimos? Pues tal cual, llegamos a la decisión de, no, pues, ¿sabes qué? Hay que migrarnos 100% a Gist, porque ahora ya Gist tiene dashboards, Gist tiene pipelines, y obviamente en el camino, de hecho, tú fuiste el que estrenó uno de nuestros reportes, el pipeline, como lo conocemos ahora, con columnas, que tú lo personalizas, lo puedes exportar y todo este desmadre. Y pues ahí estuvo interesante porque mucha de la experiencia que fuimos teniendo ahí nos dio luces de que, ok, podemos hacer esto así, podemos hacer esto así, y llegamos a Gist, sustituimos 100% el Zapier, 100% el Excel. Hoy día paga Zapier, creo que ya no. ¿No? Ya no pagas Zapier. El Google Sheets es meramente para ciertos análisis, reportes que haces una vez al mes, entiendo. Sí. Y pues bueno, tienes toda tu estructura operativa en Gist, administrativa, operativa, comercial, donde fluye en un solo lugar de manera veloz. ¿Qué procedió después? Empezaste a llegar con necesidades más sofisticadas. ¿Te acuerdas? Llegaste con el punto donde decías, oye, ahora quiero WhatsApp, ahora quiero que le envíe la nota en PDF en automático, ahora quiero que me des un ranking donde premiamos a los técnicos más efectivos, etc. Ahora, después de que nos dimos cuenta de que se pueden hacer miles de reportes, pues también fue productivo el hecho de pensar que puedes medir más, y al medir más, pues puedes mejorar más, ¿no? Porque a lo mejor, y eso que considero que tú eres un empresario que se embebe en tener sus métricas bien, en decir, cuántos prospectos me llegaron, cuánto me costaron, etcétera, etcétera. Pero pues lo hacías en Excel, lo hacías a mano y tenías que estar vaciando, etc. Y el hecho de tenerlo ya al instante la métrica, pues también da luces como de que puedas tomar decisiones al instante y usar ese tiempo en cosas más importantes, ¿no? Ahora, todo este camino en diferentes capas, me gustaría que me lo contaras así como desde tu perspectiva y en cada insight que te fuiste dando cuenta. Sí, a ver, como bien mencionas, al final y al principio del reto daba mucho miedo, ¿no? Como esto de si se va a poder lograr y no, ya estoy aquello. Porque al final son, como tú decías, son tantas tangentes, que si cobró en efectivo, que si fue con transferencia, que si fue con IVA, que si no fue con IVA, que si fue a tal cuenta o a la otra cuenta. Era un completo caos, ¿no? Entonces, y sobre la marcha, pues empezamos a dar cuenta de cosas, ¿no? Que eso es mucho lo que me gusta de Gist. Que terminamos una etapa, listo, check. ¿Qué sigue? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué integraciones podemos hacer? ¿No? Ahorita mencionabas. Ya tengo toda la organización. Ahora, bueno, intégrame con webhooks, que cada vez que me entre una llamada, Gist inmediatamente detecta esa llamada y me hace una orden de trabajo. Aquí hay veces que si la llamada, se me entra otra llamada o si estoy en llamada y me entra otra, el mismo Gist me lo va configurando y me dice qué llamada entró y ya yo puedo devolverla y me aparece la opción hasta cuando es servicio nuevo, cuando es llamada perdida, cuando es otra opción y ya yo de ahí puedo darle el seguimiento a cada llamada sin perder así el hilo del cliente. Entonces con eso logramos que todas las llamadas que entran sean completamente medibles y ya no dependan de un tema de un error humano, ¿no? Como dijiste, a mí me encanta tener mis métricas súper bien para poder medir cuánto fue lo que se invirtió, cuánto fue el retorno que tengo y en base a eso también poder planear y bueno, tenerlo fue una maravilla. Ya lo que me tomaba antes 2 horas, lo puedo hacer media hora o hasta menos porque ya me quita la parte de estar filtrando y que acomodando por orden alfabético y demás. Entonces pues Gist ya me hace todo tal cual para yo nada más dar clic. Más aparte, que son esos detalles que al cliente le encantan, yo creo, ¿no? Qué padre que una empresa de mantenimiento, que dices, bueno, pues de mantenimiento, como que dices, una empresilla, ¿no? Pero que te mande una orden diciéndote, hola, buenas tardes, David, tu servicio es para mañana a las 2 de la tarde, va a ir técnico fulano de tal, estamos contigo a tal hora, quedamos a tus órdenes. Y dices, órale, qué buena atención, ¿no? Luego va el técnico, se presenta, termina el servicio y se te manda en cuanto pagas, se te manda una nota de lo que se hizo para que tú también tengas un comprobante, ya sea para tu rentero, para tu esposa, para quien quieras. Ahorita con Gist rápidamente solamente perfilo, voy a lo que es cobranza y me voy al cliente, ya rápido me sale y así doy seguimiento mucho más rápido. En el que, bueno, aquí está el comprobante que se hizo un servicio con más mantenimiento y lo que pagué, ¿no? Y adicional también se te manda una encuesta de satisfacción, una reseña más bien en Google para que también nos puedas opinar, nos puedas ayudar a eficientar el trabajo, ¿no? Las personas que lamentablemente no tienen una buena experiencia con nosotros, a todas se les busca, a todas se les marca, se les trata de una solución para que esa experiencia pues, sea positiva para ellas. Que al final del día nos esmeramos mucho en que todos los servicios sean unas grandes experiencias para que tú al final del día me puedas recomprar, me puedas recomendar y así poder seguir creciendo.
Hay muchos empresarios que se encuentran en un escenario y me consta por la plática que hemos tenido antes que tienen ese pequeño miedo quizás o esa pequeña sensación de que algo salga mal cuando quieran estructurarse bien. Es decir, es que ¿qué pasa si es que como tengo años haciéndolo así? Tengo años confiando en mi Excelazo y me ha funcionado hasta ahora y no ha sido tan malo, ¿no? Veámoslo así. Una empresa que está creciendo no se preocupa demasiado, aunque sí, obviamente, pero su principal dolor no es cómo rayos traigo clientes, porque ya sabe cómo hacerlo. El tema es cómo lo hago más grande y que sea sostenible y predecible, constante y que mis costos fijos no superen los ingresos fijos, etcétera, ¿no? Pero cuando una empresa ya está en ese escenario donde dice, estoy demasiado absorbido, si salgo de vacaciones tengo que estar todo el día al teléfono o tengo que llevarme mi compu porque si no, definitivamente no puedo salir. O sea, ese tipo de escenarios yo le llamo de caos operativo. ¿Cómo le harías ver tú que le está costando más no actuar versus dar un salto de fe donde quizás salga mal, pero que ese quizás salga mal es mucho menor que el no actuar? Sí, como bien mencionas, sí, al final creo que todos tenemos ese miedo, ¿no? Porque al final lo que más nos duele es el tiempo, ¿no? Al final el tiempo o cada mes que se trabaja en un proyecto así pues significa dinero, ¿no? Y a lo mejor que no funcione y que te atrase, pues significa perder dinero, ¿no? Pero creo que al final, como dijimos hace rato, tampoco es le pico y ya está listo, ¿no? O sea, de verdad, si tú quieres que esto funcione, si es meterte, pensar, analizar y buscar prueba y error. Oye, no funcionó, pues corregimos y ahora hacemos esto y hacemos aquello. Pero ahora que lo logras y yo volteo atrás y veo mi GIST y de verdad me da satisfacción ver todo lo que logramos, saber que todavía hay mucha tela que cortar. Entonces, no, yo de verdad soy muy afín me hice muy afín con esta estructura, con esta metodología de hacer procesos y súper recomendado. Sí, estoy agradecido porque, como te comentaba, la verdad nos facilita muchísimo el trabajo, nos hace hacer todavía más trabajo y nos estamos agradecidos sobre todo porque es más rápido el proceso. Nosotros no nos tardamos tanto, tenemos más tiempo, puede ser más fácil sobre todo y nos ayuda bastante en lo que es cerrar servicios, que es lo que es importante en la empresa. Bastante, sobre todo porque como generalmente nos basamos a lo que es cerrar todo lo que sea posible, tanto servicios, cobranza o cotización, sí nos ayuda bastante ya que ahí tenemos ya es un control. Tenemos un control de poder hacer sobre todo lo que es la cobranza y no tener ya clientes pendientes ni la cotización. Cerramos y sabemos qué cliente es y también es mucho más fácil darle un seguimiento. Sobre todo porque como nosotros obviamente nos basamos a servicios cerrados, obviamente si tenemos más servicios obviamente la empresa va a seguir creciendo y es lo que estamos buscando aquí, sobre todo con GIS que nos ayuda en eso. Y también ahora también ya nos ayuda bastante, ya no nos pasa que se nos vaya el cliente o que ya de repente ya no quiere el servicio porque tardamos tiempo en buscarlo, en encontrarlo, en darle seguimiento. Ahora es simplemente mucho más rápido, lo buscamos y en el tiempo exacto podemos ya cerrar el servicio mucho más fácil. Ya no nos pasa eso ahora con GIST. Así, algo que yo te puedo compartir de lo que sí me gusta o me gusta mucho de GIS es que básicamente tengo una pantalla aquí y en esa pantalla yo puedo ver qué clientes me deben, qué cotizaciones tengo pendientes, cuáles son los servicios que se van a hacer, los horarios, qué técnico es, el domicilio, las cantidades que se deben, y los contactos que me llegan. O sea, si yo voy al baño y me llega un contacto, cuando yo regrese aquí va a estar una llamada perdida y esa llamada perdida tengo que regresarla. Entonces ya no se me va ningún cliente prácticamente y es todo, pues en una sola pantalla tengo información a todo. O sea, ya si un cliente me pregunta algo, pues ya sé qué técnico está con él, ya sé en qué horario está, ya sé su domicilio, tengo su contacto. O sea, realmente es lo que me facilita a mí la vida esto, porque realmente antes era buscar uno por uno y no, o sea, era una pérdida de tiempo. Aquí ya tengo, sin hacer ningún clic, toda la información ya completa. Me gusta mucho de GIS es de que tal cual veo, en vez de estar filtrando en Excel y tardándome un montón en lo que cargara, aquí nada más tal cual en mis pendientes, puedo poner nada más el nombre de un técnico y ver qué servicios tiene ese mismo técnico nada más. Ver también de ese técnico cuántos clientes me deben, ver cuántos servicios tiene todavía en el día, ver a qué horas va a estar disponible, ocupado. Entonces para mí eso fue la ganancia con GIST, porque antes no podía yo ver en qué horario tenía un técnico disponible. Y también lo mejor es de que ya acabando el día, pues tengo ya un reporte que ya está tal cual guardado,
donde puedo ver cuánto fue la venta del día. También puedo filtrar ahí qué técnico hizo tanta venta, qué sucursal vendió más este día, cuántos contactos llegaron a la venta que tuvimos. Entonces, pues eso es más rápido con GIST porque antes no podíamos ni siquiera tener ese dato como tal exacto. Y GIST sí lo permitió sacar tal cual. ¿Qué le pasaría a una empresa que no se automatiza con buenos procesos? ¿Qué le sucedería a lo largo de los años? ¿Qué consideras que te hubiera pasado a ti si no hubieras dado este salto de fe, por ejemplo? Yo creo que topas con techo. O sea, no hay manera de crecer. No hay manera hasta de tener tiempo libre. Acaba siendo un empleado caro. Y principalmente es eso, el crecer, ¿no? Yo creo que llegas a un punto en el que ya no puedes avanzar más de aquí. ¿Por qué? Porque no te da, porque todo es memoria, todo es atención, tienes que traerlo aquí, confiar en que tu gente lo esté haciendo, que nadie muchas veces lo va a hacer mejor que a lo mejor el encargado. Lo que yo veo de tener un sistema ya automatizado de procesos es de que sí vale la pena invertir porque todo lo que tú inviertes a lo mejor en ese momento se te va a hacer un poco pesado, no lo vas a entender o vas a creer que estás perdiendo el tiempo, pero una vez que ya se adapta tal cual al negocio que tú tienes, la verdad sí te vas a olvidar de muchos problemas que van a ir saliendo, que todavía no salen, pero en algún momento van a salir. Y aquí la ventaja es de que no, pues todo está automatizado. Si se te perdió algo, pues basta con poner un folio. Entonces, esa inversión al rato la vas a poder duplicar porque ya si antes atendías 10 clientes, ahorita ya con GIS puedes atender 30, el triple. Y te digo así una estadística de que se me ocurre ahorita, pero porque aquí hemos visto que sí, ya podemos atender más clientes, ya llegan más llamadas y podemos saber exactamente cuáles son las llamadas que entraron del día y no estar adivinando con los números al final del reporte, ¿no? Si las anoté, si se me fue una, si me equivoqué, si las dupliqué, pues aquí GIS nos dice tal cual todo. Entonces yo sí invertiría sin problema y también como director pues sí invitaría a que hagan ese esfuerzo para que tengan un sistema de procesos pues automatizado. No lo hace, sí, estaría perdiendo más de lo que estaría invirtiendo, ya que sí, con la inversión y ya con la cultura del proceso, ya el trabajo es mucho más seguro, ya que nosotros ya tenemos una cultura de cómo hacer el trabajo y estarlo repitiendo nos ayuda a hacer ya una cultura y que simplemente el trabajo se vaya dando solo. Súper bien, pues ya está. Osvaldo, te agradezco muchísimo por esta colaboración, oportunidad de documentar esto, que la verdad no ha sido poco. Yo he sido testigo como consultor. Un par de años hemos trabajado juntos y ha sido un placer, la verdad. Me gusta mucho el compromiso que le metes a de verdad ver tu empresa crecer, estructurarla y que fluya sin ti, porque no te imaginas la satisfacción que me dio escucharte hace rato en la comida cuando estábamos platicando, que me dijiste, neta, hay días que no sé qué hacer. O sea, los chavos están haciendo su chamba, están fluyendo y pues yo, ¿qué hago? Me pico los ojos y ahí es donde bueno, ya hay que ponerse creativos para ver qué sigue para escalar. Pero eso es justo lo que todo empresario querría, ¿no? Decir, su madre, o sea, estás viviendo el sueño de muchas personas, que es, oye, si voy a la oficina o llego un poco tarde o no voy en la tarde, va a seguir fluyendo. O sea, va a estar avanzando. Obviamente tú vas a llegar y ver las operaciones y todo, pero sabes que va a estar en orden, sabes que va a estar la información a donde la necesitas tener, etcétera. Y pues bueno, esa es una de las mayores satisfacciones. Y pues te agradezco mucho desde el inicio la confianza en este camino. O sea, y te lo digo de corazón, como amigo, como consultor, como aliado, que veas que siempre existirá ese compromiso de nuestra parte. Por eso nació GIST, para liberar a personas de la talacha, del caos, de estar ahí esclavizados. No hay cosa más triste que trabajar porque tienes que esclavizarte a trabajar porque quieres transformar vidas de alguien más. Y pues bueno, es por eso que a seguirle dando, a seguir con muchos más proyectos y gracias por abrirte a formar parte de este Process Master Show y pues no sé si quieras tú decir algunas palabras de despedida para todos los que están viendo esto. Sí, no, al final compartir lo que tú mencionas, al final también eso fue lo que me acabó identificando contigo, ¿no? Dos jóvenes emprendedores, empresarios que tienen una misma visión, un objetivo que es, tú en tu caso facilitar empresas para que tengan un proceso, yo en mi caso facilitar a negocios y casas para poderles dar un servicio de mantenimiento con garantía, con una buena atención, con una buena calidad. Y al final creo que por eso también hemos hecho tanta afinidad tú y yo. Y nada, pues decirle a la gente que como más mantenimiento estamos a sus órdenes y pues que también se animen a considerar a David, a que platiquen con él, a considerar tener un proceso
Y la verdad es que yo creo que si de verdad todo mundo se compromete a hacer las cosas como tiene que hacerlas en cuanto a GIST, el resultado que pueden obtener es genial. Y lo más interesante, vuelvo a repetir lo mencioné hace rato, es que hay mucha tela que cortar. Entonces, yo les digo que voy a seguir trabajando con David por muchos años más. Y yo sé que David es un pilar para que también yo pueda seguir creciendo más y más y más el negocio. Pues muchísimas gracias, Osvaldo.